Hola, hola, sí. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué gozoso me siento, hermanos, de estar aquí una vez más. Este es el día del Señor y por su gracia estamos vivos, por su gracia nos hemos podido reunir aquí en su casa nuevamente. Y estoy seguro que si usted se encuentra aquí, no es producto de la casualidad, es porque Dios así lo ha querido. Dios cada domingo que nos reúne en este lugar, pues Él nos bendice con su palabra. Y esta mañana estamos empezando una serie de mensajes que tienen que ver con el tema de trayendo o estableciendo el reino de Dios en el hogar. Voy a pedirle, antes de orar, que vayamos todos a nuestras Biblias y localicemos el pasaje de Efesios capítulo 5, para dar lectura a los versículos del 23 hasta el 29. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 29. Déjeme saber que usted encontró el texto bíblico con un fuerte amén. ¿Sí? Efesios 5, 23. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, desde el 23 hasta el 29. Dice así la palabra del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cerremos nuestros ojos, por favor, y vayamos delante de la presencia de Dios para pedir su bendición en este tiempo de predicación. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en esta preciosa mañana de domingo. Alabamos tu nombre, Padre bueno y fiel. Te damos gracias, Señor, porque cada día de esta semana que terminó es un día donde hemos podido, Señor, disfrutar de tus bondades, de tus misericordias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites esta mañana estar aquí reunidos en tu casa, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder alabarte juntos y ahora de poder también juntos escuchar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo de exposición de tu palabra. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tu palabra sea hablando a nuestras vidas, que podamos tener la convicción de que es usted mismo quien nos habla directamente. Y glorifica tu nombre en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Él dijo lo siguiente, y esto está registrado allá en Mateo capítulo 6. Él dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dijo, ¿qué cosa? Venga a nosotros tu reino. El Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, nos enseñó a pedir que venga el reino de Dios a nosotros, a la tierra. ¿Y qué significa que venga el reino de Dios a nosotros? Bueno, lo explica en las siguientes palabras. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Cuando en la tierra se hace la voluntad de Dios, el reino de Dios se ha establecido allí. El reino de Dios es cualquier lugar
donde se hace la voluntad de Dios. De manera que es válido pedir, Señor, venga a tu reino, no solamente a mi vida. Podemos pedir también, Señor, venga a tu reino a mi matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Es válido decir, Señor, venga a tu reino a mi familia. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? ¿Cuántos quieren que el reino de Dios venga a nuestra familia? Bueno, para que eso suceda, debe cumplirse lo otro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en nuestros hogares, en nuestras familias. Hermanos, no podemos simplemente orar diciendo, Señor, venga a tu reino, si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestras familias. ¿Cómo puedo decirle, Señor, venga a tu reino a mi familia, si yo no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios para mi vida dentro de mi familia? Y esta serie de mensajes, estableciendo el reino de Dios en el hogar, presenta cuál es la voluntad de Dios para la familia, para cada miembro del hogar, para los esposos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las esposas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los padres y los hijos? Si se hace la voluntad de Dios en el hogar, entonces el reino de Dios se está estableciendo allí. Y no hay un ámbito más maravilloso que aquel donde se hace la voluntad de Dios. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando acerca de cuál es la voluntad de Dios para los hombres. Para aquellos que por la gracia de Dios estamos casados y nos hemos convertido en esposos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros los esposos? Bueno, la palabra del Señor es la que contesta a esa pregunta importantísima para los que tenemos el deseo de ¿qué cosa? De que se establezca el reino de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Si usted es un esposo que tiene ese deseo, que se haga que el reino de Dios venga a nuestra familia, escuche, por favor, con mucha atención lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Y hay dos cosas muy claras que aparecen en este pasaje que leímos hace un instante, de Efesios capítulo 5, versículos 23 hasta el versículo 29. Allí encontramos dos cosas claritas que el Señor nos pide a todos los que estamos casados, a todos los que somos esposos, padres de familia. ¿Cuál es esta primera cosa que Dios demanda de todo hombre, de todo varón dentro de la familia, casado? Bueno, en primer lugar, lo que el Señor nos pide es que seamos cabeza. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, mire lo que nos dice este pasaje. Yo estoy seguro que no estoy diciendo cosas nuevas, al menos para una gran mayoría de los que estamos aquí. Este mensaje no les resultará nuevo, pero siempre es bueno recordar nuestro rol como esposos, como padres, como hombres de familia. Es bueno recordar lo que Dios espera de nosotros, porque vuelvo a repetir, en vano deseo que el reino de Dios venga a mi familia si yo no estoy dispuesto a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios para nosotros, los que somos esposos, es que seamos cabeza de nuestras esposas, cabezas de nuestra familia. Dios nos llama a nosotros a ser cabeza. Déjeme decirle que por no decir, hermano, la principal razón por la cual la familia está en crisis
La familia del siglo XXI está en crisis, en una muy buena parte debido a esa crisis de liderazgo del hombre. Los hombres han rehuido y siguen rehuyendo cada vez más y más a su llamado de ser cabeza de su mujer, de su esposa, cabeza de su hogar. Ay, pastor, pero es que mi esposa no me ve de esa forma. Mis hijos no me ven así. Bueno, déjeme decirle que los llamados de Dios son irrevocables. Lo que Dios ha determinado y ha designado no está en función de si otros están de acuerdo o no, es lo que Dios estableció. Y Dios ha establecido ¿qué cosa? Que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, yo puedo entender por qué es que existe cierto rechazo hacia esa designación. Yo creo que una de las razones por las que existe tanta resistencia y hasta rechazo a esa designación es porque se piensa que ser cabeza significa ser más importante o más valioso que. Lamentablemente existe esa mala concepción de lo que significa ser cabeza. Cuando la palabra de Dios dice que el marido es cabeza de la mujer, de ninguna manera está estableciendo o está designando mayor valor al hombre que a la mujer. Ser cabeza de la mujer no significa que el hombre es superior o que el hombre es más importante que su esposa. Quien lo haya interpretado de esa manera, no está interpretándolo como Dios lo ve. Y se lo voy a demostrar. Vaya por favor al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Escuche, por favor. Las palabras que vamos a leer fueron dichas en un tiempo y en un mundo donde existían barreras raciales irreconciliables, donde existían diferencias, habían los libertos y los esclavos, donde se hacía acepción de personas por su condición económica, donde se hacía acepción de personas también por su sexo. Esto fue dicho en un mundo y en un tiempo donde las mujeres y los niños eran relegados, eran vistos como poco importantes dentro de la sociedad. En ese mundo sumamente desigual, Pablo dice las siguientes palabras. Escuchen. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué dice ahí? Sois uno en Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo allí es que delante de Dios, griegos, judíos, romanos tienen el mismo valor. Delante de Dios, el esclavo o el liberto tienen el mismo valor. Delante de Dios, el hombre y la mujer tienen exactamente el mismo valor. Entonces, esa es la perspectiva de Dios. Ante sus ojos, el hombre no es más importante que la mujer, ni la mujer más importante que el varón. Los dos son iguales ante los ojos de Dios. ¿Está claro? Entonces, ahora entiende por qué es equivocado interpretar que el marido es cabeza de su mujer como si estuviese hablando de superioridad. Es equivocado interpretarlo de esa manera. El texto bíblico no le está otorgando al hombre mayor importancia. Este texto bíblico no está hablando de importancia, está hablando de función. Es funcionalidad lo que encontramos aquí. Y es lo que sucede con el cuerpo humano, ¿no? ¿Alguien podría decirme si tal vez la cabeza es más importante que el corazón? ¿Puede un cuerpo seguir viviendo sin el corazón, aunque tenga su cabeza todavía bien puesta? No, no va a seguir viviendo. ¿Puede un cuerpo vivir sin sus riñones? ¿Puede un cuerpo vivir sin el hígado? No, todos los órganos, todos son
igual de importantes. Pero solo tenemos una cabeza. Y ningún otro órgano hace la función que hace la cabeza. Como ningún otro órgano va a hacer la función que hace el corazón, y la que hace el hígado, o la que hace el páncreas. Así como en el cuerpo sucede también, hermanos, en la familia. Dios ha otorgado una función al hombre. Y esa función es la de ser cabeza. ¿Y qué hace la cabeza? La cabeza dirige. Dirige. ¿Entendemos? ¿Por qué hay crisis en la familia del siglo XXI? ¿Por qué hay tantos problemas en la familia cristiana de este siglo? Porque hay tantos hombres que por las razones que sean, se niegan a liderar, a dirigir. Han relegado esa función a sus esposas, a otras instituciones, a otras personas. Pero debido a que rechazan su función de liderar, la familia está de cabeza como está hoy. No estamos siendo cabezas. Dios puso al hombre para que sea cabeza del hogar. Y ya vimos que esto no tiene nada que ver con mayor importancia, mayor relevancia. Es función. El hombre que no está dirigiendo dentro de su hogar está fallándole a Dios. Está incumpliendo su llamado divino. Y eso es preocupante. Negarse a dirigir. Ahora bien, no solamente se trata de dirigir, sino cómo estamos dirigiendo. Y yo creo que una de las razones por las que muchas veces existe ese rechazo a la dirección o al liderazgo de ciertos hombres es debido a que muchos han malinterpretado su función de liderar. Y piensan que liderar significa enseñorearse. Muchos piensan que liderar significa, pues, yo soy aquí el que mando, el que da órdenes, el que abusa incluso de mi autoridad. No. Hay un modelo de liderazgo para nosotros, los hombres, los que hemos sido llamados a ser cabeza en el hogar. Y ese modelo de liderazgo es el liderazgo de Cristo. ¿Cómo es el liderazgo de Cristo? Es un liderazgo de ejemplo. Se lidera con el ejemplo. Nada inspira más que eso, ¿no? Nada mueve más que cuando el líder pues dirige con su ejemplo. Eso motiva, anima, hace más fácil seguir su dirección. Pero la otra cuestión es que el líder que imita a Cristo no solamente que da ejemplo, sino que lo hace sirviendo. El liderazgo de Cristo es un liderazgo de servicio, no de ser servido. A veces se piensa que ser líder entonces es el que se sirve de los demás. Esa es la concepción que el mundo tiene sobre lo que significa liderar. Pero Cristo revolucionó esa forma de pensar. Él nos dice que servir es la clave para liderar. Veamos lo que dice el Señor en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Marcos 10, 42 al 45. Me dice amén, ¿sí? Una vez que lo tenga. Marcos 10, 42 al 45 dice así. Mas Jesús, llamándolos a sus discípulos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Lea conmigo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Allí está claramente, ¿no? ¿Quién nos pone el estándar de cómo es que debemos liderar? Cristo. Y Cristo nos enseña que para liderar, para dirigir, hay que dar el ejemplo. Y hay que primeramente servir. Si no tengo la disposición de servir, nunca podré liderar como Cristo espera que esté liderando y dirigiendo a ese barco llamado familia. No puedo yo decir, venga tu reino, Señor, si no estoy dispuesto a dirigir como Cristo dirige, con el ejemplo, con el servicio. En esto estamos fallando, queridos varones. Es lamentable ver cómo nuestros hijos lamentablemente no están teniendo un ejemplo que los inspire, que los motive a seguir. Estamos fallando tal vez porque queremos ejercer un liderazgo coercitivo, forzado, dictatorial, pero no tenemos la más mínima disposición de servir a los nuestros. Dios espera. Usted quiere que el reino de Dios venga a su familia. Recuérdelo. Dios espera que usted y yo seamos cabeza. Que estemos dispuestos a dirigir piadosamente a nuestra familia. No importa el desempeño de tu esposa o si tus hijos no te ven como líder, ante los ojos de Dios, tú eres llamado a liderar. Porque el marido es cabeza de la mujer. La segunda cosa que el texto bíblico de Efesios capítulo 5 nos dice con mucha claridad y que nos muestra, nos recuerda cuál es la voluntad de Dios para nosotros, los esposos, es el amar a nuestras esposas. El texto bíblico de Efesios nos dice que debemos amar a nuestras esposas, pero no se queda solo allí. Porque si yo hago una pregunta, ¿cuántos aman a sus esposas? Seguramente la mayoría o todos vamos a levantar la mano diciendo, yo amo a mi esposa y yo no voy a dudar de su palabra. Seguramente así son nuestras intenciones. Sin embargo, el texto bíblico que vamos a leer no nos dice solamente que debemos amar a nuestras esposas. Nos dice de qué forma Dios espera que amemos a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque para ser cabeza del hogar, cabeza de nuestras esposas y cumplir así la voluntad de Dios, necesitamos también amar a nuestras esposas, pero no como nos da la gana a nosotros, no como nos imaginamos que debe ser amar a la esposa. Aquí se nos pone el estándar. ¿Cuál es el estándar? Como Cristo ama a la iglesia. Vamos a leer, ¿sí? Versículos. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Dice así, versículo 25. Estamos en Efesios capítulo 5, hermano. El verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Ahí está. Entonces no es de cualquier forma, sino así como Cristo amó a la iglesia. Esa es la segunda cosa que necesitamos entender todos los que somos esposos. Si queremos que el reino de Dios se establezca en nuestro hogar, en nuestra familia, debo estar dispuesto, además de dirigir a mi familia, de ser cabeza, debo estar dispuesto a amar a mi esposa, pero como Cristo ama a la iglesia. Así que para entender bien mi rol, en el sentido de amar a mi esposa, necesito entender cómo es que Cristo ama a su iglesia. ¿De qué forma ama Cristo a su iglesia? El texto bíblico también lo dice. El final del versículo 25 dice, y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, ¿qué dice? Se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que hizo Jesús por su iglesia. ¿Qué hizo? Se entregó.
se sacrificó por su iglesia. Usted y yo no podemos decir que amamos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia si no tenemos una firme disposición a sacrificarnos por ellas. Sacrificarnos por ellas. Estar dispuesto a renunciar a nuestros privilegios, a nuestros gustos, a nuestra comodidad en pro del bienestar de nuestras esposas. El día de ayer estaba dando una clase prematrimonial a unos hermanos y les decía que el matrimonio es uno de esos métodos que Dios usa para exprimir nuestro egoísmo, nuestro individualismo. Esa es la verdad. ¿Sabe? Como solteros estamos acostumbrados, hermanos, a vivir individualistamente. Pero en el matrimonio, es cierto, hermano, al menos si quieres vivir feliz, tú tienes que aprender, hermano, a dejar a un lado tu orgullo, tu egoísmo. No, yo no conozco una sola pareja feliz donde los miembros de ese matrimonio sean egoístas y cada uno quiera salirse con la suya, donde ninguno esté dispuesto a buscar el beneficio del otro. No conozco un solo matrimonio que haya funcionado de esa manera. Y si usted quiere ser un esposo a la manera de Cristo, es decir, así como Cristo ama a la iglesia, mi amado hermano, usted necesita tener este sentir que hubo en Jesús, el de renunciar a todo por su iglesia. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 leemos lo siguiente. Pablo le dice a los hermanos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá encontramos lo que en otras ocasiones hemos llamado como la doble humillación de Cristo, ¿no? En primer lugar, Él se humilla al hacerse un hombre. ¿Cómo es que se humilló haciéndose un hombre? Porque es Dios, pues. Imagínense, Dios no tiene limitaciones. Pero siendo Dios, se hace un ser humano. Ahora dormía, ahora caminaba, corría, necesitaba alimentarse. Siendo Dios, se hizo un hombre, renunciando a sus privilegios. Se hizo un hombre. Y estando en la condición de hombre, se vuelve a humillar. Y se hace obediente, dice, hasta la muerte. Y Pablo enfatiza, y muerte de cruz. No es cualquier muerte. Era la muerte más humillante y dolorosa que podía existir. Todo eso hizo Jesús. ¿Por qué? Por amor. Porque nos amó. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, siendo rico, se hizo pobre, para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Así es el amor de Cristo. Es un amor que se sacrifica, ¿sí? Se sacrifica. Es un amor benigno, es decir, que busca siempre lo mejor para su iglesia. Cristo no buscó desquitarse contra ella. Y los que queremos imitar a Cristo amando a nuestras esposas, tampoco deberíamos tener un espíritu rencoroso o vengativo hacia nuestras esposas. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 23, esto acerca del Señor Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Así es Cristo. Hicimos todo para que Él nos rechazara, pero no lo hizo. Y si usted, mi querido hermano, que es esposo, usted quiere amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, usted y yo necesitamos adoptar ese mismo sentir de sacrificio, de benignidad, de estar dispuestos a sufrir por ellas, a recibir el daño por ellas. Un esposo que ama a su esposa como Cristo a la iglesia está dispuesto a poner el pecho a las balas por su mujer. La cobardía, el dejar desprotegida a su esposa, no es algo digno de un hombre de Dios. Hasta en el mundo se encuentra esa actitud de defender a su esposa. Con mucha más razón entre nosotros, los creyentes, los maridos cristianos. El marido que quiere imitar a Cristo debe entregarse por su esposa. Si queremos amar a nuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia, debemos estar dispuestos a entregarnos, sacrificarnos por ellas. ¿Amén? No escuché a los esposos. ¿Amén? Amén. Ahora bien, el marido que quiere imitar a Cristo, el texto bíblico también nos dice que debe hacer algo más, además de estar dispuesto a sacrificarse, a entregarse por su esposa. Debe estar dispuesto a santificar a su esposa. Escuche lo que dice el verso 26 y 27. Dice así: para santificarla, está hablando de Cristo y su amor por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así ama Cristo a la iglesia, la santifica. Y el esposo que quiere amar a su mujer de esta forma, debe imitar a Cristo haciendo lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo santificas a tu esposa? ¿De qué manera santificas a tu mujer? Bueno, hermano, santificar a nuestras esposas para nosotros significa tratarlas con honor. Con honor. Y eso implica primordialmente serles fiel, ser leal a nuestras mujeres. Es tan lamentable ver cómo incluso matrimonios cristianos han incurrido en estos últimos tiempos en esos lamentables casos de deslealtad. La Biblia dice en Hebreos 13:4 la siguiente amonestación, la siguiente advertencia. Escúchelo por favor, principalmente a cada esposo, aunque esto también es válido para la esposa, pero hoy estamos hablando de los esposos. Dice así la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio. ¿Y el hecho? ¿Qué dice ahí? Sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice ahí? Los juzgará Dios. Hermano, Dios toma muy en serio nuestro pacto matrimonial. Dios lo toma muy en serio. Tal vez en el mundo usted encuentra personas que su pacto matrimonial no es más que un papel, que cuando quieren lo disuelven, lo hacen pedazos, pero no es así para Dios. Dios toma muy en serio nuestro compromiso, nuestros votos matrimoniales. Y Dios castiga la deslealtad. Dios castiga el adulterio, la fornicación, porque son pecados que destruyen esa unión preciosa que Dios creó, llamada matrimonio. Dios sabe cuánto dolor trae a una relación la deslealtad matrimonial. ¿Cuántos maridos han llenado de lágrimas los ojos de sus esposas, los ojos de sus hijos, por haber sido desleales?
con ellas. Porque tuvieron en poco el juramento que hicieron delante de Dios. Y se fueron con otra. No seáis desleales con ellas, dijo un día, inspirado por Dios, el profeta Malaquías. En un tiempo en que el divorcio se puso de moda en Israel, el Señor protestó y dijo, yo repudio el divorcio. No seáis desleales con ellas. ¿Quieres santificar a tu esposa? Sé fiel a tu mujer. Sé fiel a tu esposa. Dale honor de esa manera. Que tu cuerpo sea solo para ella. Que tu cariño, tu amor, sean solo para ella. Como lo dice también el libro de Proverbios, ¿no? ¿Por qué has de estar, hijo mío, con la mujer ajena? Séle fiel a tu mujer. Esa es la forma como primordialmente estamos cumpliendo con esto, de santificar a nuestras esposas. Séle fiel. Y no hablo solamente fiel desde el aspecto físico y visible, sino fiel en nuestro espíritu mismo, hermano. Porque como el Señor Jesucristo mismo lo enseñó, existe la posibilidad de ser infieles también en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y Dios dice en su palabra que eso ya es adulterio para el Señor, aunque para los hombres no, pero para el Señor sí. Desear a alguien que no es mi esposa, en mi corazón, fantasear, eso es adulterio. No estoy santificando a mi esposa, no la estoy tratando con honor si soy desleal con ella. ¿Amén? Ahora bien, esto también implica el trato que le dé a mi mujer, a mi esposa. Una forma de santificar, de tratar santamente a tu esposa, es también en el trato que le das a ella. ¿Qué trato le das a tu esposa, mi querido hermano? Escuche lo que dice la palabra de Dios acá en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Aquí se nos dice algo importantísimo. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice así: vosotros maridos, otra vez, vosotros maridos, ¿qué dice? Igualmente, vivid con ellas sabiamente. Otra vez, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Algunas cosas importantes se dicen aquí. En primer lugar, se nos dice vivan con ellas sabiamente. Si quieres tratar a tu esposa con honor, hermano, necesitamos pedir sabiduría al Señor. Vivir con una mujer demanda sabiduría. Amén. Igual que ustedes, queridas hermanas. Ustedes necesitan sabiduría también para tratar con los esposos. Pero aquí la Biblia nos dice, vivid con ella sabiamente. ¿Sabe que hay algo que Dios nos da sobreabundantemente? Nunca vamos a ser exagerados en pedir una cosa al Señor. Y esta cosa es sabiduría. Lo dice la Biblia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala. El cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche. O sea, a Dios nunca le va a incomodar darle sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuánto la necesitamos. Y para ser un buen esposo necesitamos sabiduría. Porque necesitamos ser sabios para tratar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Vivid con ellas, dice, sabiamente. Y luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Necesitamos entender, hermanos, que Dios espera que yo trate a mi esposa
con delicadeza. Yo sé, habrá muchos hombres que dicen, ay, pastor, pero si de frágil no tiene nada, si parece es un vaso de hierro. Alguno dirá, es que usted no conoce a mi mujer. Vuelvo a repetirlo, hermano, mi obediencia a Dios no depende del desempeño de mi mujer. Dios no me dice que dependiendo cómo se comporte, trata a tu mujer como a vaso más frágil. Esto es un mandamiento ¿de quién? Del Señor. Así que yo voy a dar honor a mi mujer tratándola con delicadeza, con sabiduría, independientemente de cuál sea su desempeño. ¿Sabe por qué? Porque si yo hago mi parte, si yo soy obediente a Dios, Dios se encargará de ella. Dios se encargará de ella. Y déjeme decirle una cosa, Dios sabe hacer esto. Dios lo sabe. El problema es cuando nosotros los hombres somos reactivos. Reaccionamos y actuamos con ira. ¿Y sabe lo que dice la Biblia acerca de la ira? Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, usted obedezca al Señor y deje en las manos de Dios lo demás. Deje en las manos de Dios a su esposa. Él se encargará de tratar con ella. Pero obedézcale a Dios. Sométase a Dios. Así lo dice la Biblia. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No le estoy diciendo diablo a la esposa, por si acaso. Pero necesitamos obedecer a Dios. Obedezca a Dios, independientemente del desempeño de ella. Si usted va a esperar obedecer el desempeño de ella para obedecer a Dios, espere sentado. Necesitamos obedecer al Señor. Mire lo que dice Pablo en Colosenses 3:19. ¿Por qué diría esto Pablo? ¿Por qué diría Pablo algo así? ¿Por qué lo elevó a nivel de mandamiento? ¿Qué dice? Colosenses 3:19 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿y qué más? Y no seáis ásperos con ellas. Pareciera que definitivamente el tema de la aspereza en el trato no es tema de este siglo, es de todos los siglos. Siempre ha existido esa tendencia, ¿no?, a la aspereza en el trato, a ser grosero, tosco en el trato. Y es lamentable ver cuántas mujeres resienten eso, ¿no? Cuántas mujeres lamentan y se quejan del trato grosero y tosco de sus maridos. Pablo lo dice: no seáis ásperos con ella. Así que, ¿cómo puedo decir yo que amo a mi esposa como Cristo a la iglesia si soy áspero, boca sucia, grosero con mi mujer? De ninguna manera. Pero es que yo llevo plata a la casa. ¿Y? Aquí no se dice que yo ame a mi esposa como a mí se me da la gana de amarla. Eso es lo que hace el mundo. El mundo cree que hace lo que tiene que hacer porque se limita a esto, ¿no? En el mundo el hombre piensa que está cumpliendo con su papel simplemente con llevar dinero a la casa. No es así. La vara es mucho más alta. ¿Por qué? Porque se me manda a amar a mi esposa, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a la iglesia? La santifica. La santifica. Y eso es lo que debemos hacer los esposos con nuestras esposas también. Séle fiel, sé leal, trátalas con sabiduría, como a vaso más frágil, sin aspereza. Dice también la palabra de Dios en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y con mayor razón a nuestras esposas. Santifica a tu esposa. ¿Quieres amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Entrégate por ella, sacrifícate por ella. Número 2, santifica, trata con honor a tu mujer. Número 3,
cuida y sustenta a tu esposa, porque esto es lo que hace Cristo por su iglesia. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Efesios 5, versículos 28 y 29 dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Estos pasajes nos dicen que Cristo, ¿qué hace por la iglesia? La cuida, la sustenta. Eso hace Cristo por su iglesia. La cuida y la sustenta. Pues esto es lo que Dios espera que hagamos como esposos también. Cuidar y sustentar a nuestras esposas. Esto significa cuidar ¿de qué cosa? Cuidar de su alimentación, cuidar de su vestimenta, de su salud. Velar, sí, velar en nuestro carácter proveedor, porque ninguna de estas cosas les falte. La palabra de Dios dice así, 1 Timoteo 5:8, dice: porque si alguno, y se está refiriendo, aquí yo quiero aplicar este texto al hombre, ¿sí? Al hombre. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El texto es fuerte. Lo que está diciendo allí, hermanos, es que si alguien no provee para los de su familia, los suyos, es peor que un incrédulo. Porque hasta los incrédulos les es indecoroso esto de no hacer nada, de estar con los brazos cruzados, sin producir, sin proveer para su propia familia. Hasta en el mundo es mal visto esto. Con más razón dentro de la familia de Dios. La Biblia dice que quien anda de esta forma anda desordenadamente. Ahora, esto no quiere decir, hermano, que de pronto alguien dice: pastor, ¿y será que yo estoy pecando porque mi esposa gana más que yo? No, eso no tiene nada que ver. Porque puede darse el caso de que tal vez la esposa gane más que el esposo. El problema es cuando el esposo no quiere trabajar, cuando el esposo no quiere sustentar y está cómodo de brazos cruzados, sin esforzarse por llevar a cabo una actividad productiva, de llevar sustento en lo que pueda. Dice la Biblia que andar así es andar desordenadamente. Es peor, dice, que un incrédulo. Entonces, un hombre que quiere amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, se esforzará en ser proveedor de su familia, de su esposa, de sus hijos. ¿Amén? Ahora bien, esto implicará, hermanos, también el satisfacer no solamente sus necesidades físicas, sino aún sus necesidades emocionales, porque no todo es físico, no todo es material. Nuestras esposas también tienen necesidades emocionales, espirituales, como ya vimos en el punto de ser cabeza. Implica ser guía también espiritual de nuestras esposas, tomar la iniciativa, ser nosotros quienes empujamos a nuestra familia como varones hacia las cosas de Dios, y no al revés, estar siendo empujados, arrastrados por nuestras esposas. Eso es indecoroso, es vergonzoso, hermano. Que las esposas sean las que: mi hijo, vamos a la iglesia. Mi hijo, vamos orando. Reunámonos a orar. Vamos a leer la Biblia. ¡Qué vergonzoso! Que la mujer sea quien arrastre al marido. No, pues, hermanos. Si el marido es cabeza, y cabeza significa iniciativa, pues. Así que la iniciativa debe venir ¿de quién? ¿De quién? Del esposo. Despiértate, marido. Tú eres cabeza. Tú tienes que dirigir, tú tienes que guiar. Y guía con el ejemplo.
¿Cómo puedes decir, vayan al templo? No, vamos al templo. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a congregarnos. Yo estoy convencido que una esposa es feliz cuando es dirigida. Porque Dios las diseñó para eso. Dios las diseñó para ser dirigidas. El problema es que no hay cabezas. Los que deben ser cabezas no lo están siendo. Pero bueno, regreso al punto de ser proveedor. Ser proveedor significa también proveer no solo lo material, sino también lo emocional. Porque hay necesidades emocionales de nuestras esposas. Y es lamentable que a veces todo el mundo se entera de las necesidades emocionales de ellas, menos nosotros. Qué triste es que te enteres que tu esposa está emocionalmente afectada o cargada, está turbada, está estresada, porque lo supiste por su hermana, lo supiste por su amiga, por su vecina, por tu hija. ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Yo creo que Satanás se ha valido muchas veces de ese descuido, ¿no? Para muchos actos de adulterio, ¿no? Que han comenzado así, con ese descuido, ese abandono del esposo. Y de repente llegó alguien por allí, y ojo, no lo estoy justificando de ninguna manera. De ninguna manera estoy justificando esto. Pero he escuchado esta historia muchas veces. Hombres que se acercaron a mujeres descuidadas y les dieron atención. Les dieron palabras de afirmación que en su casa no recibían. Somos llamados a sustentar y a cuidar a nuestras esposas. Y esto implica también proveer para sus necesidades emocionales. Nuestras esposas necesitan ser afirmadas. Que sean sus labios las que le digan lo hermosas que son. No los de otro. Que de sus labios vengan alabanzas, gratitud por las cosas que hace en el hogar, en la familia. Que de sus labios vengan esas afirmaciones, no de otro. La Biblia dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si eso se nos pide hacer con todos los hermanos, ¿con cuánta más razón con aquella hermanita a la que yo llamo esposa? ¿Cuándo fue la última vez que me senté a conversar y a darle tiempo de calidad, tiempo para mirarnos a los ojos, para conversar abierta y francamente sobre cómo nos sentimos, qué es lo que te preocupa, en qué te puedo ayudar? ¿Cuándo fue la última vez que usted halagó a su esposa? Que usted le dijo cosas bonitas referente a su aspecto físico, a sus cualidades, a sus virtudes. El marido que quiere imitar a Cristo sustenta y cuida a su esposa, así como Cristo a la iglesia. Dos cosas. No hay cómo perderse, hermano. ¿Sí se ha dado cuenta que en todas las cosas importantes de las que nos habla la Biblia, no hay cómo perderse? Es tan claro, solo tengo que leerlo bien, con atención, nada más. Y este pasaje nos habla de que hay dos cosas que Dios espera de mí como esposo. Como esposo que quiere que el reino de Dios venga a mi familia. ¿Quieres eso? Bueno, acuérdate de las otras palabras. Hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí como esposo? Hoy la palabra de Dios nos recuerda que Dios espera de mí que sea cabeza. Sé cabeza. Dirige a tu esposa. Dirige tu familia. Dirige como Cristo, con el ejemplo, con servicio. Y dos, ama a tu esposa.
pero no como tú te imaginas. Ámala así como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella, acuérdate, se sacrificó. ¿Qué más? La santificó. Y eso se traduce en: trata a tu mujer con lealtad, sé leal a ella, trátala con honor. 3, la sustenta y la cuida. Provee para todas sus necesidades, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales. Haciendo esto, estaremos amando a nuestras esposas de la manera en que Cristo ama a la iglesia. Y cuando el hombre hace esto, establece el reino de Dios en su familia. Y podemos llegar a vivir el cielo en nuestro hogar. Que así sea, para la gloria de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias por alumbrar nuestro entendimiento con tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, tu voluntad para nosotros los esposos. Gracias porque tu palabra lo hace tan claramente, Señor. Pero hoy también reconocemos, Señor, queremos reconocer, Padre, que sin tus fuerzas, sin tu gracia y tu poder, nos es imposible, Señor, obedecer a tu palabra, hacer tu voluntad. Y por eso te rogamos, Señor, te suplicamos, Padre, que tú nos llenes de las fuerzas de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de la sabiduría de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de la gracia, de la mansedumbre, de la benignidad de Cristo, para que podamos ser cabezas de hogar, para que podamos dirigir nuestra familia así como Cristo, para que podamos amar a nuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Danos el poder para hacer tu voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.